El pasado domingo que comentamos en este canal un par de encuestas autonómicas para Andalucía y la Comunidad Valenciana, en el día de ayer encuestas nacionales y hoy vamos con los últimos sondeos que se publicaron hace unos días para Cataluña ante ese riesgo de que tuviésemos una repetición electoral que estaba encima de la mesa hasta prácticamente el día de ayer, pero que finalmente parece que se ha llegado a un acuerdo de gobierno entre Junts y Esquerra y por lo tanto no parece que tengamos repetición electoral estos próximos meses en Cataluña. Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues en el día de hoy que venimos a comentar aquí unas encuestas, que en realidad es un vídeo que tenemos que haber tenido ya en el día de ayer, pero bueno, debido a que se oficializó ese acuerdo de gobierno entre Esquerra y Junts, aunque por supuesto hay que esperar a la votación en el Parlamento de Cataluña, pues he decidido dejar este vídeo para hoy martes, para comentar toda la última hora sobre esa fórmula de gobierno y luego ya sí meternos con los sondeos, porque por supuesto los sondeos publicados y también las amenazas de ANC, de Òmnium Cultural y el resto de grupos radicales independentistas, pues son los que sin duda han acelerado la negociación entre Junts y Esquerra. Ya sabéis, aquí en este canal yo os dije que la posibilidad de una convocatoria electoral de nuevas elecciones en un par de meses era bastante elevada, porque Junts no le iba a dar una presidencia a Esquerra, porque era muy complicado que esa derecha burguesa catalana le diese el poder a Esquerra. Aún así vamos a ir viendo ahora un poco cómo han sido las negociaciones, porque realmente pues Junts ha salido claramente beneficiada. De hecho tiene más consejerías y parece que son los que han ganado las elecciones y no Esquerra, ¿no? Por lo tanto podemos decir que Junts prácticamente recibe el poder que hubiese tenido en el caso de haber ganado las elecciones, ¿no? Ya estaréis viendo en pantalla las amenazas de la ANC que fuerzan un principio de acuerdo entre Esquerra y Junts para formar gobierno. Estos grupos radicales independentistas que dijeron, ojo, como vayamos a las urnas no os volvemos a apoyar. De hecho, en el caso de que hubiésemos tenido una repetición electoral, que hombre, por supuesto, que ya no se ha votado este gobierno, hay que votarlo en el Parlamento, pero bueno, todo hace indicar que va a salir adelante. En el caso de que hubiésemos tenido una nueva repetición electoral, por supuesto, es evidente que la abstención hubiese crecido muchísimo en el independentismo y puede que los partidos independentistas no llegasen a la mayoría absoluta en escaños, en diputados, que sí que tienen ahora, que ya por supuesto fueron unas elecciones con una participación bajísima. En el caso de una repetición, por supuesto, la participación bajaría aún más, ¿no? Bueno, todo por la pasta. 530 altos cargos salvan sueldos de hasta 118.000 euros gracias al pacto de Esquerra y Junts. La verdad es que se ha llegado a un acuerdo de gobierno, se gobernará desde la cárcel, ¿no? Como se ha hecho últimamente, y bueno, pues simplemente para trincar la pasta, para repartirse el dinero, para financiar chiringuitos, y luego, tristemente, cuando vuelva a haber elecciones, que por supuesto esta legislatura va a durar bien poco, porque a la hora de aprobar los primeros presupuestos no se van a poner de acuerdo y nos iremos otra vez a las urnas. En Cataluña funciona así el poder político, pues tristemente la gente seguirá votando independentismo y seguirá votando pues este tipo de partidos políticos que solamente traen miseria, ruina, que bueno, pues se gastan el dinero de los contribuyentes en chorradas y no piensan en los problemas reales de los catalanes, ¿no? Es muy triste el nivel de lobotomización y el nivel de radicalidad que tiene la sociedad catalana, ¿no? Pero bueno, como digo, hay que decir que este acuerdo de gobierno favorece claramente a Junts, que como digo, pues prácticamente recibe las consejerías que hubiese recibido si hubiese ganado las elecciones. Por eso sí, yo no sé quién ha negociado por Junts y quién ha negociado por Esquerra, pero evidentemente Esquerra es quien sale perdiendo a favor del partido de Puigdemont, ¿no? Pero lo que es evidente y lo que está claro es que a Junts le ha venido bien, Ellos sabían que en el caso de una repetición electoral, pues bueno, en principio iban a recuperar todo el voto del PDeCAT, pero el hecho de que aumentase la abstención, pues bueno, digamos que podría perjudicarles. También seguramente toda la maquinaria mediática culparía a Junts en el caso de que no se hubiese formado un gobierno independentista, porque al fin y al cabo fueron los que quedaron por detrás de Esquerra y los que estaban obligados, moralmente hablando, entre comillas, a apoyar a Esquerra. Y por eso, entre los sondeos que vamos a ver ahora, que no auguraban grandes resultados a Junts, y entre toda la presión de Òmnium Cultural, de ANC y todos estos grupos radicales, pues es lo que ha provocado evidentemente que al final se haya llegado a un acuerdo de gobierno, que como digo, el reparto de consejerías, pues Esquerra estaréis viendo lo que se lleva: presidencia, interior, educación, empresa y trabajo, feminismo, cultura y demás, pero sin duda las grandes carteras se las lleva Junts, que se lleva la vicepresidencia, economía, hacienda y también todo el tema de la, bueno, digamos, de los fondos europeos, sanidad, justicia, etcétera, etcétera. Es decir, que las grandes carteras, el poder realmente en Cataluña se lo lleva Junts, que son sin duda los grandes beneficiados de la negociación. Como digo, al final se llega a un acuerdo de gobierno, veremos a ver por cuánto tiempo, veremos a ver cuándo volvemos a tener elecciones, porque sinceramente esta legislatura parece abocada al fracaso, bueno, en un corto periodo de tiempo, ¿no?
Pero como digo, no solamente la presión de Òmnium Cultural, no solamente la presión de estos grupos radicales han hecho que evidentemente hayamos ido a las urnas, sino también sondeos que se publicaron pues estos últimos días, el pasado fin de semana, que los vamos a comentar muy brevemente. El primero de ellos que ahora lo estaréis viendo del GESOP, el PSC que se refuerza, Junts que caería ante una hipotética repetición electoral y Esquerra se vería fortalecido. Como digo, eso también consecuencia de que Junts haya decidido forzar un acuerdo de gobierno, porque estaréis viendo los datos como el PSC ganaría las elecciones y saldría reforzado, algo que personalmente me sorprende. Es decir, en el caso de que hubiésemos tenido nuevas elecciones, ya no habría efecto Illa y por tanto no es lógico, no es muy lógico y no es muy normal pensar que el PSC pudiese salir reforzado o aumentase el porcentaje en intención de voto. Y Esquerra sería sin duda el partido independentista que más se vería beneficiado frente a un Junts que caería incluso del 20% y sacaría un resultado bastante malo. Como digo, toda la maquinaria mediática independentista hubiese acusado a Junts en el caso de una repetición electoral que hubiese también podido provocar, pues que primero perdiesen el 50% de los votos, que según ese sondeo lo perderían, pero incluso también que perdiesen la mayoría absoluta en cuanto a diputados, la suma de Esquerra, de Junts y de la CUP. Según ese sondeo, Vox se mantendría en este caso como cuarta fuerza política, incluso crecería un par de décimas respecto a las últimas elecciones, por delante de la CUP, de Podemos y el Partido Popular, que crecería levemente por la brutal caída de Ciudadanos. Sí que estoy bastante de acuerdo en que Ciudadanos, en el caso de una repetición electoral, la tengamos, que parece que no, en julio, o cuando sea el año que viene, o dentro de 2, porque como digo, esa legislatura durará bien poco, pues sin duda Ciudadanos es el partido político que más va a caer, y hay bastantes opciones incluso de que pudiese quedarse fuera del Parlamento catalán, ¿no? Y de ahí pues esa leve recuperación, en este caso del Partido Popular. Y como veis, en cuanto al reparto de escaños, pues sin duda la gran caída de Junts, y como los tres partidos independentistas apenas tendrían un par de diputados más por encima de la mayoría absoluta. Por tanto, estaban arriesgándose a que en el caso de una repetición electoral incluso pudiesen no sumar mayoría absoluta, ¿no? Y Vox que se mantendría pues en esos 11 diputados, duplicando escaños al Partido Popular. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con ese sondeo, por lo menos en lo que respecta a Vox, porque al fin y al cabo, por supuesto, todo el mundo que votó a Vox el 14 de febrero va a seguir votando a la candidatura de Ignacio Garriga, porque al fin y al cabo han tratado o han defendido siempre lo mismo, han defendido su programa tan sensato y de sentido común en el Parlamento catalán, y en esta legislatura, dure lo que dure, van a tratar de aplicar las políticas que tan sensatas que ellos defienden, teniendo en cuenta además todo el cordón sanitario que le han aplicado, ¿no? Y de ese 500.000 de votantes españolistas, por así decirlo, que se quedó en casa el 14 de febrero, que esperemos que en el caso de nuevas elecciones, cuando se celebren, vayan a votar, con que al menos te vote una quinta parte de toda esa gente, es decir, 100.000 personas, ya te disparas y creces muchísimo, y eso es algo que le va a ocurrir a Vox, por supuesto. Y vemos aquí los sondeos, Vox le duplicaría en diputados al Partido Popular, y le digo porque hay mucha gente que está diciendo pues que después de lo de Isabel Díaz Ayuso, el PP se va a disparar por toda España, va a ganar siempre, pim pam pim, y no es así, porque el efecto Ayuso no debe de extrapolarse, primero, como dije ayer, a nivel nacional, porque todos estos sondeos que estamos yendo de política o para elecciones generales están siendo claramente influenciados por el efecto Ayuso, ni tampoco evidentemente se tiene por qué reproducir, ni se va a reproducir en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, donde aquí sí que se votan proyectos de partido, PP Vox, mientras que en la Comunidad de Madrid se votaba una persona como Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Sí que es cierto, eso sí, que la suma de Ciudadanos, PP y Vox sería de 19 diputados, es decir, un escaño menos que lo que tuvimos el 14 de febrero. Aún así, como digo, encuesta poco realista, Vox estará mucho más fuerte en el caso de nuevas elecciones, Ciudadanos seguramente desaparecido, el Partido Popular pueda crecer levemente por la caída de Ciudadanos, la CUP y Podemos más o menos se mantendrá, pero sin duda que el PSC vuelva a ganar unas elecciones en Cataluña, a mí personalmente me sorprendería mucho. Es cierto que recibió mucho voto de Ciudadanos, que votó precisamente al partido de Inés Arrimadas en 2017, pero lo lógico, lo sensato sería pensar que en el caso de unas nuevas elecciones las volviese a ganar Junts, que además recuperaría todo el voto que tuvo el PDeCAT en las elecciones, ¿no? Además, sabéis que a un Vox que le han aplicado ese cordón sanitario y le han eliminado el senador autonómico que le correspondería después de las elecciones del 14 de febrero, en esa fórmula que hay que decir que muy constitucional no parece, de ahí que Vox por supuesto lo haya recurrido, porque se merece tener ese senador, y todos los partidos políticos pues han hecho ahí una especie de cordón sanitario, porque recordáis que también la semana pasada el Partido Popular, que se abstuvo junto con la CUP precisamente el pasado martes en esta materia, ¿no? Pero bueno, esta es la democracia independentista, esta es la democracia radical, ¿no?, que hay en Cataluña, que bueno, pues si no defiendes lo que ellos defienden y si difieres en tu mensaje, pues hacen un cordón sanitario, ¿no? Y bueno, terminamos con otro sondeo, porque no solamente se ha publicado la encuesta del GESOP, sino también una encuesta para GAT3 de Narciso Michavila, que vais a ver que no tiene mucho sentido. Y lo digo porque mucha gente pues ha recuperado un poco la confianza, porque es verdad que GAT3 acertó más o menos lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid. Hombre, tampoco era muy complicado acertarlo, ¿no? Tal vez pues cuánta ventaja podía tener Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y a cuántos diputados podía llegar, pero no olvidemos que GAT3 son los mismos que fracasaron claramente en los sondeos para las elecciones catalanas. Incluso el propio día 14 de febrero sacaron unas elecciones que ponían un triple empate Ciudadanos, PP, Vox, y todos sabemos al final cómo ocurrió, o qué es lo que ocurrió finalmente, ¿no? Por tanto, que haya acertado lo que pasó en la Comunidad de Madrid no quiere decir que
que ahora de repente pues vaya a acertar otra vez todo, ni muchísimo menos, ¿no? Y como digo, es un sondeo bastante extraño, porque es cierto que, bueno, sí que pone una cercanía entre el PSC, Esquerra y Junts, a diferencia del otro sondeo, pero lo que no es lógico es que nos quiera aquí hacer creer que el Partido Popular, incluso que otras oraciones políticas como Podemos, pues puedan tener más porcentaje de voto de Vox. Evidentemente es imposible que al Partido Popular le vaya a votar más gente que a Vox en unas elecciones catalanas, viendo además, bueno, si todos recordamos la campaña que hizo Pablo Casado, diciendo que Vox es como Bildu, como Puigdemont, que Vox es muy malo, que es muy populista y que las cargas policiales del 1 de octubre fueron muy malas y que qué mala es la policía, ¿no? Hombre, que nos quiere hacer creer Narciso Michavila que después de eso al PP le votaría más gente a Vox, pues evidentemente no hay quien se lo crea, ¿no? En cuanto al reparto de escaños, sí que hay mucho más parecido entre el PSC, Esquerra y Junts frente a lo que decía la otra encuesta. Luego un triple empate a 8, Vox, CUP, Partido Popular, 7 Podemos y para GAT 3, que es lo único en lo que estoy de acuerdo. Por supuesto, Ciudadanos se quedaría fuera del Parlamento de Cataluña. Bueno, señores, simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Como siempre, sabéis, podéis dar a like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.